Esta es la presentación de mi sexta tarea de anatomía. Voy a empezar hablando acerca de lo que es la nariz, el esqueleto de la nariz y también del septo nasal. De acuerdo, para empezar, lo que es la nariz. La nariz es la parte del tracto respiratorio superior al paladar duro y contiene el órgano periférico del olfato. La nariz incluye la nariz propiamente dicha y la cavidad nasal, que está dividida en cavidades derecha e izquierda por el septo nasal. Las funciones de la nariz son la olfacción, la respiración, la filtración de polvo, la humidificación del aire inspirado y la recepción y eliminación de las secreciones procedentes de los senos paranasales y los conductos nasolagrimales. Ahora, ¿cómo es el esqueleto de la nariz? El esqueleto de la nariz es el que le da soporte a la nariz y se compone de huesos y cartílago hialino. La porción ósea de la nariz consiste de los huesos nasales, los procesos frontales de los maxilares, la porción nasal del hueso frontal y su espina nasal, y las porciones óseas del tabique nasal también. Ya en cuanto a la porción cartilaginosa de la nariz, esta está compuesta por 5 cartílagos principales, que son 2 laterales, 2 alares y un cartílago del tabique nasal o septo nasal. Los cartílagos alares tienen forma de U, son libres y también móviles. Estos dilatan o contraen las narinas cuando se contraen los músculos que actúan sobre la nariz. En cuanto a lo que es el septo nasal, el septo nasal divide la nariz en dos cavidades, una izquierda y una derecha. El tabique posee una parte ósea y una parte cartilaginosa, blanda y móvil. Y los principales componentes del tabique nasal son la lámina perpendicular del etmoides, el hueso vomer y el cartílago del septo. La delgada lámina perpendicular del etmoides, que constituye la parte superior del tabique nasal, desciende desde la lámina cribosa y se continúa superiormente a esta lámina con la crista gali. El hueso vomer es un hueso delgado y plano, forma la porción posterior inferior del tabique nasal, con una cierta contribución de las crestas nasales de los huesos maxilar y palatino. Y por último, el cartílago del tabique nasal posee una articulación tipo esquindilesis, que es ranurradiante con los bordes del tabique óseo. Ahora hablaré acerca de lo que es la nariz propiamente dicha y lo que son las cavidades nasales y sus respectivos límites y características. En cuanto a lo que es la nariz propiamente dicha, esta es la porción visible que sobresale de la cara. Su esqueleto es en gran parte cartilaginoso y la nariz varía considerablemente de tamaño y forma debido sobre todo a las diferencias en los cartílagos. Lo que es el dorso de la nariz se extiende desde la raíz de la nariz hasta el vértice o la punta, que es la raíz y la punta. La superficie inferior de la nariz está atravesada por dos aberturas piriformes, que son las narinas, también llamados orificios nasales o orificios nasales anteriores, que están limitadas lateralmente por las alas de la nariz. Y la parte ósea superior de la nariz, incluida en su raíz, está cubierta por una piel delgada. La piel sobre la parte cartilaginosa de la nariz es más gruesa y contiene numerosas glándulas sebáceas. Esta piel llega hasta el vestíbulo nasal, en donde posee un número variable de pelos rígidos, también llamados vibrisas, que al estar altamente húmedos filtran las partículas de polvo existentes en el aire que entran en la cavidad nasal. Y la unión entre la piel y la mucosa está más allá de la zona provista de estos pelos. En cuanto a lo que es la cavidad nasal, en sí, el término de cavidad nasal se puede referir tanto a la totalidad o a cualquiera de sus dos mitades, ya sea la derecha o la izquierda. Ya eso ya depende del contexto. Las cavidades nasales tienen su entrada anteriormente a través de las narinas y posteriormente se abren en la nasofaringe por las coanas. La mucosa tapiza las cavidades nasales, excepto por el vestíbulo nasal, que está recubierto por piel. La mucosa nasal está firmemente unida al periósteo y al pericondrio de los huesos y cartílagos del soporte de la nariz. La mucosa se continúa con el revestimiento de todas las cámaras con que se comunican las cavidades nasales. La nasofaringe posteriormente, los senos paranasales superiormente y lateralmente, y el saco lagrimal y la conjuntiva superiormente. Los dos tercios inferiores de la mucosa nasal forman el área respiratoria y el tercio superior el área olfatoria. El aire que pasa por el área respiratoria se calienta y humedece antes de pasar a través del resto de la vía respiratoria hacia los pulmones. Y el área olfatoria contiene lo que es el órgano periférico del olfato. Y la acción de olfatear transporta el aire hacia esta zona. Las cavidades nasales tienen límites, tienen un techo, un suelo, una pared medial y una pared lateral.
El techo de las cavidades nasales es curvo y estrecho, excepto en su extremo superior, donde está formado por el cuerpo hueco del esfenoides, y está dividido en tres partes, que son frontonasal, etmoidal y esfenoidal, según los huesos que lo constituyen. El suelo de las cavidades nasales es más ancho que el techo y está formado por los procesos palatinos del maxilar y las láminas horizontales del hueso palatino. La pared medial de las cavidades está formada por el tabique nasal o septo nasal. La pared lateral de las cavidades nasales es irregular debido a la presencia de tres láminas óseas, que son las conchas o cornetes nasales, que se proyectan inferiormente, de un modo algo parecido a las lamas de una persina. En cuanto a lo que son las características de las cavidades nasales, están lo de las conchas o los cornetes nasales, que hay uno superior, medio y uno inferior, que se curvan inferiormente, perdón, y se cuelgan de modo de lamas o cortinas desde la pared lateral. En la especie humana, o sea, nosotros los humanos, poseemos cornetes nasales simples a modo de láminas. Y también en los animales que poseen unos cornetes más complejos existe un receso o un meato nasal, que son pasajes de la cavidad nasal debajo de cada una de estas conchas. Así pues, la cavidad nasal está dividida en 5 partes, que son el receso esfenoetmoidal, situado postero superiormente, los 3 meatos nasales, que son superior, medio e inferior, que están situados lateralmente, y un meato nasal común, que está localizado medialmente, en el cual se abren los 4 pasajes laterales. La concha o el cornete nasal inferior es el más largo y ancho de las conchas, y está formado por un hueso independiente que tiene el mismo nombre. Está recubierto de una mucosa que contiene grandes espacios vasculares que pueden agrandarse para controlar el calibre de la cavidad nasal. Y las conchas o cornetes medio y superior son procesos mediales del hueso etmoides. En cuanto a lo que es el meato nasal, está el receso esfenoetmoidal, que está situado posterior superiormente al cornete superior, recibe la abertura del seno esfenoidal y es una cavidad llena de aire en el cuerpo del esfenoides. Está también el meato nasal superior, que es un estrecho pasaje entre los cornetes nasales superior y medio, en el cual se abren las eldías etmoidales posteriores a través de uno o más orificios. El meato nasal medio, este es más largo y profundo que el superior. Y en la parte anterosuperior de este pasaje se conduce a una abertura en forma de embudo, que es el infundíbulo etmoidal, a través del cual se comunica con el seno frontal. También está el meato nasal inferior, que es un pasaje horizontal que está inferior lateral al cornete nasal inferior. El conducto nasolagrimal que drena las lágrimas desde el saco lagrimal se abre en parte anterior a este meato. Y por último está lo que es el meato nasal común, que es la parte medial de la cavidad nasal entre los cornetes y el tabique nasal, en el cual se abren los recesos laterales y los meatos. Ya en lo que es la irrigación de las cavidades nasales, la irrigación arterial de las paredes medial y lateral de la cavidad nasal proceden de 5 fuentes, que son la arteria etmoidal anterior, que viene desde la arteria oftálmica, la arteria etmoidal posterior, que viene desde la arteria oftálmica también, la arteria esfenopalatina, que viene desde la arteria maxilar, la arteria palatina mayor, que viene desde la arteria maxilar también, y la rama septal de la arteria labial superior, que viene desde la arteria facial. Las 3 primeras arterias se dividen en ramas laterales y mediales. Lo que es la arteria palatina mayor llega al tabique por el conducto incisivo a través de la parte anterior del paladar duro. Y en la parte anterior del tabique nasal existe un plexo que se le llama el área de Kay-Silbach, donde se anastomosan las 5 arterias que irrigan el tabique. También existe un abundante plexus venoso submucoso que es profundo a la mucosa nasal y proporciona drenaje venoso de la nariz en las venas esfenopalatina, facial y oftálmica. Este plexo venoso es una parte importante del sistema termorregulador del organismo, que intercambia el calor y calienta el aire antes de que penetre en los pulmones. La sangre venosa de la nariz drena principalmente en lo que es la vena facial, a través de las venas angular y la nasal lateral. Hay que recordar que esta zona pertenece al triángulo peligroso de la cara, debido a las comunicaciones existentes con el seno cavernoso.
En cuanto a lo que es la inervación, la mucosa nasal puede dividirse en las porciones posterior-inferior y antero-superior mediante la línea oblicua que pasa aproximadamente a través de la espina nasal anterior y el receso esfenoetmoidal. La inervación de la porción posterior-inferior de la mucosa nasal corre a cargo principalmente del nervio maxilar. Esto mediante el nervio nasopalatino para el septo nasal y los ramos nasales posteriores, superiores, laterales y nasales inferiores laterales del nervio palatino mayor para la pared lateral. La inervación de la porción anterosuperior proviene del nervio oftálmico, que es mediante los nervios etmoidales anterior y posterior, que son ramos del nervio nasocilar. Y la mayor parte del dorso y el vértice también reciben inervación del nervio oftálmico por vía del nervio infratroclear y el ramo nasal extremo del nervio etmoidal anterior. Pero las alas de la nariz reciben la inervación de los ramos nasales del nervio infraorbitario. Ahora hablaré acerca de lo que son los senos paranasales y cuáles son estos senos. Ok, para empezar, los senos paranasales están llenos de aire. Estos son extensiones de la porción respiratoria de la cavidad nasal que están en los huesos frontal, etmoides, esfenoides y maxilar. Y su denominación corresponde a los huesos donde se alojen. Y los senos continúan invadiendo el hueso circundante y es frecuente hallar extensiones importantes de ellos en el cráneo de los individuos de avanzada edad. Como ya dije, tenemos lo que son senos frontales, senos esfenoidales, celdillas etmoidales y senos maxilares. Para empezar, los senos frontales tenemos derecho e izquierdo y se hallan entre las tablas externa e interna del hueso frontal. Posteriormente a los arcos superciliares y a la raíz de la nariz. Los senos frontales suelen detectarse en los niños hacia más o menos los 7 años de edad y cada seno frontal drena a través de un conducto frontonasal que lleva al infundíbulo nasal, que se abre en el hiato semilunar del meato nasal medio. Los senos frontales están inervados por los ramos de los nervios supraorbitarios. Los dos senos frontales rara vez tienen el mismo tamaño y el tabique que los divide no suele estar situado totalmente en el plano medio. Las celdillas etmoidales o senos etmoidales son pequeñas invaginaciones de la mucosa de los meatos nasales medio y superior en el hueso etmoides, entre la cavidad nasal y la órbita. Las celdillas etmoidales no suelen verse en las radiografías simples antes de los 2 años de edad, pero pueden reconocerse en las exploraciones por tomografía computarizada. Las celdillas etmoidales anteriores drenan directa o indirectamente en el meato nasal, a través del infundíbulo etmoidal. Las celdillas etmoidales medias se abren directamente en el meato medio y a veces se denominan celdillas gulares, debido a que forman la bula etmoidal, que es una protuberancia situada en el borde superior del hiato semilunar. También están las celdillas etmoidales posteriores que se abren directamente en el meato superior. Las celdillas etmoidales están inervadas por los ramos etmoidales anterior y posterior de los nervios nasociliares. Luego tenemos los senos esfenoidales que están localizados en el cuerpo del esfenoides y pueden extenderse a sus alas. Estos se hallan divididos desigualmente y separados por un tabique óseo. Debido a esta extensa neumatización, o sea, la formación de las celdillas, el cuerpo del esfenoides es muy frágil. Solo hay unas delgadas láminas óseas de separación entre los senos y varias estructuras importantes, como los nervios ópticos, el quiasma óptico, la hipófisis, las arterias carótidas internas y los senos cavernosos. Los senos esfenoidales derivan de una celdilla etmoidal posterior que comienza a invadir el esfenoides hacia más o menos los 2 años. Y por último tenemos lo que son los senos maxilares. Los senos maxilares son los senos paranasales de mayor tamaño. Estos ocupan el cuerpo de los huesos maxilares y comunican con el meato nasal medio. Estos poseen un vértice, una base, un techo y un suelo. El vértice del seno maxilar se extiende desde el hueso cigomático y con frecuencia se introduce en él también. La base forma la porción inferior de la pared lateral de la cavidad nasal. El techo está formado por el suelo de la órbita y el suelo está formado por la porción alveolar del hueso maxilar.
Cada seno maxilar drena por medio de una o más aberturas que se conocen como el orificio del seno maxilar, que pueden ser múltiples, y estos drenan en el meato nasal medio de la cavidad nasal a través del hiato semilunar. Ahora hablaré acerca de lo que es el oído y las partes que lo conforman, que son el oído externo, el oído medio y el oído interno, con todos los componentes que estos conllevan. Ok, para empezar, aquí tenemos toda la estructura del oído, que va desde el oído externo, el oído medio y el oído interno. En sí, el oído es el órgano de la audición y el equilibrio. Este se divide, como ya dije, en oído externo, medio e interno. El oído externo y el oído medio están relacionados principalmente con la transferencia del sonido al oído interno, que contiene el órgano del equilibrio, además del órgano de la audición. También está la membrana timpánica, que separa el oído externo del oído medio, y la tuba auditiva, que conecta el oído medio con lo que es la nasofaringe. Para empezar, tenemos lo que es el oído externo, que se está compuesto por la oreja y el conducto auditivo externo. La oreja es la que recoge el sonido y el conducto auditivo es el que conduce este sonido hacia la membrana timpánica. Lo que es la oreja se compone de una lámina de cartílago elástico de forma irregular que está cubierta por piel delgada. La oreja presenta varias depresiones y elevaciones. Lo que es la concha de la oreja es la depresión más profunda que tenemos, pues, en la oreja, y el borde más elevado de la oreja es el hélix, que se encuentra en esta parte de aquí. Y como podemos ver en la imagen, existen otras depresiones y elevaciones, como la fosa triangular del antihélix, las ramas del antihélix, la escafa, el antihélix, el orificio auditivo externo, el antitrago, el lóbulo o lobulillo, la incisura intertrágica y el trago. El lobulillo o lóbulo no es cartilaginoso y está formado por tejido fibroso y grasa y además vasos sanguíneos. Este se perfora fácilmente para tomar pequeñas muestras de sangre o insertar pendientes. El trago es una proyección en forma de lengüeta que recubre el orificio del conducto auditivo externo. La irrigación arterial de esta zona de la oreja deriva principalmente de las arterias auricular posterior y temporal superficial. Y los principales nervios de la piel de la oreja son los nervios auricular mayor y el aurículo temporal. El nervio auricular mayor es el que inerva la cara craneal y la parte posterior de la cara lateral. Y el nervio aurículo temporal, que es ramo del nervio craneal B3, inerva la piel de la oreja anterior al conducto auditivo externo. En cuanto a lo que es el conducto auditivo externo, este se extiende hacia el interior a través de la porción timpánica del hueso temporal, desde la oreja hasta la membrana timpánica, que es una distancia de más o menos 2 a 3 centímetros en un humano adulto. Y el tercio lateral de este conducto posee una ligera forma de S, es cartilaginoso y está recubierto por piel que se continúa con la piel de la oreja. Y los 2 tercios mediales son óseos y están revertidos de piel delgada que se continúa con la capa externa de la membrana timpánica. Lo que es la membrana timpánica o el tímpano tiene aproximadamente 1 centímetro de diámetro, es delgada y de forma ovalada y también es semitransparente. Esta se halla situada en el extremo medial del conducto externo auditivo. La membrana establece una separación entre el conducto auditivo externo y la cavidad timpánica del oído medio. Lo que es la membrana timpánica está cubierta de piel delgada externamente y de mucosa del oído medio internamente. Pasando al oído medio, tenemos lo que es la cavidad timpánica o la cavidad del oído medio, que es la estrecha cámara llena de aire que está situada en la porción petrosa del hueso temporal. Esta tiene 2 porciones, la cavidad timpánica propiamente dicha o el espacio interno en la membrana timpánica y el receso epitimpánico o el espacio superior a la membrana. La cavidad timpánica está conectada anteromedialmente con la nasofaringe por la tuba auditiva y posterosuperiormente con las celdillas mastoideas por el antro mastoideo. La cavidad timpánica está revestida de una mucosa que se continúa con la mucosa que recubre la tuba auditiva, las celdillas mastoideas y el antro mastoideo. El oído medio alberga los huesecillos del oído, que son el martillo, el yunque y el estribo, los músculos estapedio y el tensor del tímpano, la cuerda del tímpano, que es un ramo del nervio craneal 7, y el plexo nervioso timpánico. La cavidad timpánica posee paredes, porque el oído medio tiene una forma semejante a una caja estrecha de lados cóncavos.
Este tiene 6 paredes. Estas son la pared tegmentaria, que es el techo, que está formada por una delgada lámina ósea. Este se dice el techo del tímpano, que separa la cavidad timpánica de la dura madre del suelo de la fosa craneal media. Luego está la pared yugular o el suelo, que está formada por una capa ósea que separa la cavidad timpánica del bulbo superior de la vena yugular interna. La pared membranosa o lateral, que está formada casi totalmente por la convexidad picuda de la membrana timpánica, y superiormente está formada por la pared lateral ósea del receso epitimpánico. Luego está la pared laberíntica o la pared medial, que su función es que separa la cavidad timpánica del oído interno. Esta también presenta el promontorio de la pared laberíntica, que está formado por la porción inicial de la cóclea y las ventanas coclear y vestibular, que en el cráneo en seco se comunican con el oído interno. También está la pared mastoidea o la pared posterior, que es la de hasta atrás, que tiene una abertura en su parte superior. Esta es la entrada al antro mastoideo, que es el que conecta la cavidad timpánica con las celdillas mastoideas. El conducto para el nervio facial desciende entre la pared posterior y el antro medialmente en la entrada de este último. Y por último está la pared carotidia, que no se alcanza a apreciar en la imagen para poder, de ese modo, pues si tuviéramos esa pared no se observarían las demás, pero pues esta es la cara anterior y separa la cavidad timpánica del conducto carotidio, y superiormente presenta el orificio de la tuba auditiva y el conducto del tensor del tímpano. En cuanto a lo que es el antro mastoideo, este es una cavidad en el proceso mastoides del hueso temporal. El antro, al igual que ocurre con la cavidad timpánica, está separado de la fosa craneal media por una delgada lámina del hueso temporal, que es denominada el techo del tímpano. Esta estructura constituye la pared tegmentaria del techo de las cavidades del oído y también forma parte del suelo de la porción lateral de la fosa craneal media. El antro mastoideo es la cavidad común en la cual se abren las encías mastoideas. Lo que es la tuba auditiva, o faringotimpánica, esta conecta la cavidad timpánica y la nasofaringe, donde se abre posterior al meato nasal inferior. El tercio posterior lateral de la tuba auditiva es óseo y el resto es cartilaginoso. Esta está revestida de una mucosa que se continúa posteriormente con la que tapiza la cavidad timpánica y anteriormente con la mucosa de la nasofaringe. Y la función de la tuba consiste en igualar la presión en el oído medio con la presión atmosférica, lo cual permite que la membrana timpánica se mueva libremente. Esto al permitir que el aire entre y salga de la cavidad timpánica. La tuba auditiva equilibra las presiones de ambos lados de la membrana timpánica. Las arterias de la tuba auditiva proceden de la arteria faringe ascendente, que es rama de la arteria carótida externa, y también de la arteria meningia media, y la arteria del conducto pterigoideo y ramas de la arteria maxilar. Los nervios de la tuba auditiva proceden del plexo timpánico, que está formado por fibras del nervio glosofaringio, que es el nervio craneal número 9, y anteriormente a la trompa también recibe fibras del ganglio pterigoteo, y anteriormente la trompa también recibe fibras del ganglio pterigopalatino. Las venas de la tuba auditiva drenan en el plexo pterigoideo y el drenaje linfático de la tuba se realiza en los nódulos linfáticos cervicales profundos. Ahora, en cuanto a lo que son los huesecillos de la nariz, como ya dije varias veces, tenemos tres, que son el martillo, el yunque y el estribo. Los huesecillos del oído forman una cadena móvil de pequeños huesos a través de la cavidad timpánica, desde la membrana timpánica hasta la ventana vestibular u oval, que es una abertura ovalada en la pared laberíntica de la cavidad timpánica que conduce al vestíbulo del laberinto óseo. El material óseo que los forma es muy denso, lo que lo vuelve muy duro. Los huesecillos están revestidos de la mucosa que tapiza la cavidad timpánica. Sin embargo, a diferencia de otros huesos, carecen de una capa circundante de periósteo. Voy a empezar por lo que es el martillo. El martillo está unido a la membrana timpánica. La cabeza del martillo está superior y es redondeada. Se sitúa en el receso epitimpánico. El cuello del martillo se apoya contra la porción flácida de la membrana timpánica. Y el manubrio o mango del martillo está incluido en la membrana timpánica con su punta en el ombligo de esta. Así pues, el martillo se mueve junto con la membrana timpánica.
Luego está el yunque. El yunque está localizado entre el martillo y el estribo y se articula con los dos. El yunque posee un cuerpo y dos ramas. Su voluminoso cuerpo está situado en el receso epitimpánico, donde se articula con la cabeza del martillo. Su rama larga es paralela al manubrio del martillo y en su extremo inferior se articula con el estribo mediante el proceso lenticular, que es una proyección dirigida medialmente. Y también está su rama corta, que está conectada por un ligamento a la pared posterior de la cavidad timpánica. Y el último huesecillo es el estribo. El estribo es el huesecillo más pequeño. Este posee una cabeza, dos ramas y una base. La cabeza está dirigida lateralmente y se articula con el yunque. Y la base del estribo encaja con la ventana vestibular sobre la pared medial de la cavidad timpánica. Su base es oval y está unida a los bordes de la ventana. La base del estribo es considerablemente más pequeña que la membrana timpánica, y a consecuencia de esto, la fuerza vibratoria del estribo se incrementa unas 10 veces con respecto a la que ejerce la membrana timpánica. Tenemos dos músculos asociados con los huesecillos del oído. Estos músculos amortiguan o resisten los movimientos de los huesecillos del oído. Uno de ellos también amortigua los movimientos o vibraciones de la membrana timpánica. Estos son el tensor del tímpano y el estapedio. El tensor del tímpano es un músculo corto que se origina en la cara superior de la porción cartilaginosa de la tuba auditiva, el ala mayor del esfenoides y la porción petrosa del hueso temporal. El tensor del tímpano se inserta en el manubrio del martillo y tira de él medialmente, lo que tensa la membrana timpánica y reduce la amplitud de sus oscilaciones. Y el estapedio es un pequeño músculo situado dentro de la eminencia piramidal, que es una prominencia cónica hueca en la pared posterior de la cavidad timpánica. Lo que es su tendón penetra en la cavidad timpánica tras surgir de un foramen puntiforme en el vértice de la eminencia y se inserta en el cuello del estribo. Ya entrando en lo que es el oído interno, este contiene lo que es el órgano vestíbulo-coclear, que está implicado en la recepción del sonido y el mantenimiento del equilibrio. Ya excavando en la porción petrosa del hueso temporal, el oído interno consta de los sacos y conductos del laberinto membranoso. El laberinto membranoso contiene endolinfa y está suspendido entre el laberinto óseo, que está lleno de perilinfa, mediante delicados filamentos similares a los de los aracnoides que atraviesan el espacio subaracnoideo, o mediante ligamento espiral, más sólido, pero sin flotar. Estos líquidos están implicados en la estimulación de los órganos terminales del equilibrio y la audición respectivamente. Tenemos lo que es el laberinto óseo, que está formado por una serie de cavidades que son la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares, que están situadas dentro de la cápsula óptica de la porción petrosa del hueso temporal. La cápsula óptica está formada por hueso más denso que el resto de la porción petrosa del temporal y puede salirse de este mediante una fresa dental. A menudo la cápsula óptica se representa e identifica de forma errónea como si fuese el laberinto óseo. Sin embargo, el laberinto óseo es un espacio lleno de líquido que está rodeado por la cápsula óptica y se representa con mayor exactitud mediante el molde de esta, tras la eliminación del hueso circundante. Y hablando de sus cavidades, tenemos la cóclea, que la cóclea viene de caracol, que es la porción en forma de concha de caracol del laberinto óseo que contiene el conducto coclear, que es la porción del oído interno implicada en la audición. El conducto espiral de la cóclea empieza en el vestíbulo y da 2 vueltas y media en torno a un medio cuneiforme del hueso esponjoso, que se llama modiolo. El modiolo contiene conductos para los vasos sanguíneos y la distribución de los ramos del nervio coclear. Y el vértice del modiolo, en forma cónica, como el eje de la membrana timpánica, se dirige lateral, anterior e inferiormente. Luego, lo que es el vestíbulo del laberinto óseo, este es una pequeña cámara oval de unos 5 milímetros de largo que contiene el utrículo y el sáculo y porciones del aparato del equilibrio, que es el laberinto vestibular. Y en la parte lateral del vestíbulo se encuentra la ventana vestibular, también oval, que es ocupada por la base del estribo. El vestíbulo se continúa anteriormente con la cóclea ósea y posteriormente con los conductos semicirculares óseos y con la fosa craneal posteriormente mediante el acueducto del vestíbulo. Y por último tenemos lo que son los
conductos semicirculares óseos, que tenemos uno anterior, posterior y uno lateral, que se comunican con el vestíbulo del laberinto óseo. Estos conductos se sitúan posteros superiores al vestíbulo, en el cual desembocan, y se disponen en ángulos rectos entre ellos. Estos ocupan los tres planos del espacio. Cada conducto semicircular óseo forma aproximadamente 2/3 de círculo de unos 1,5 milímetros de diámetro, excepto en uno de sus extremos, donde existe una dilatación que se le conoce como la ampolla ósea. Ahora, hablando sobre lo que es el laberinto membranoso, este consta de una serie de sacos y conductos comunicantes que están suspendidos en el laberinto óseo. El laberinto membranoso contiene endolinfa, que es un líquido acuoso de composición similar al líquido intracelular, cuya composición difiere de la perilinfa circundante, que es semejante al líquido extracelular, que rellena el resto del laberinto óseo. El laberinto membranoso está compuesto por dos divisiones, que son el laberinto vestibular y el laberinto coclear, además de que también contiene más porciones del laberinto óseo. El laberinto vestibular alberga el utrículo y el sáculo, que son dos pequeños sacos comunicantes en el vestíbulo del laberinto óseo. También tres conductos semicirculares membranosos en los conductos semicirculares óseos. Y el laberinto coclear alberga el conducto coclear en la cóclea, valga la redundancia. Los conductos semicirculares membranosos desembocan en el utrículo a través de 5 aberturas que reflejan la forma en que los conductos semicirculares óseos se abren en el vestíbulo. El utrículo se comunica con el sáculo a través del conducto utriculosacular, del cual se origina el conducto endolinfático. El sáculo se continúa con el conducto coclear a través del conducto reuniens, creo, que es un conducto de unión. El utrículo y el sáculo tienen áreas especializadas de epitelio sensorial denominadas máculas. La mácula del utrículo se halla en el suelo del utrículo, paralela a la base del cráneo, mientras que la mácula del sáculo dispone verticalmente en la pared medial del sáculo. Hablando más profundamente de los conductos semicirculares membranosos, cada conducto tiene una ampolla en uno de sus extremos que contiene un área sensorial, que se conoce como la cresta ampular. Las crestas son sensores de registro de movimientos de la endolinfa en la ampolla, resultantes de la rotación de la cabeza en el plano del conducto. Lo que es el conducto coclear, este es un tubo espiral cerrado en un extremo y de sección triangular. Este está firmemente suspendido a través de la cóclea entre el ligamento espiral en la pared externa del conducto coclear y la lámina espiral ósea del modiolo, extendiéndose de esta manera por el conducto espiral de la cóclea. El conducto coclear, que está lleno de endolinfa, que divide el conducto espiral de la cóclea lleno de perilinfa en dos conductos que se comunican en la cúpula de la cóclea helicotrema, creo. Y lleva a cabo una comunicación semilunar en la cúpula de la cóclea. El techo del conducto coclear está formado por la membrana vestibular y el suelo está conformado por parte del conducto, que es la membrana basilar, más al borde del extremo de la lámina espiral ósea. Y el receptor de los estímulos auditivos es el órgano espiral o un órgano de Corti, que está situado en la membrana basilar. Y este está recubierto por la membrana tectoria gelatinosa. Ya por último, de la conformación del oído interno, tenemos el conducto auditivo interno. Ya por último, en cuanto a lo que es el oído, tenemos el meato auricular. Sí. Ya por último, en lo que es el oído, tenemos lo que es el conducto. Ay, fuck, es meato. Ya por último, en cuanto a lo que es al oído, tenemos lo que es el. Ay, voy a poner la imagen. No lo tengo. Ay.
Mira, ya resuena. Ya por último, en cuanto a lo que es el oído, tenemos el meato acústico interno, que este es un estrecho conducto que escorre lateral aproximadamente a 1 centímetro dentro de la porción petrosa del temporal. Este tiene el orificio auditivo interno del meato. Lo que es el orificio auditivo interno del meato está en la porción posteromedial de este hueso, alineado con el conducto auditivo externo. El meato auditivo, el meato auricular interno está cerrado lateralmente por una delgada lámina. Bueno, el meato auricular interno está cerrado lateralmente por una delgada lámina ósea perforada que lo separa del oído interno. A través de esta lámina pasan lo que es el nervio facial, el nervio vestibulococlear y sus divisiones, y también vasos sanguíneos. El nervio vestibulococlear se divide, el nervio vestibulococlear se divide, el nervio vestibulococlear se divide cerca del extremo lateral del conducto auditivo interno en dos porciones, que es un nervio coclear y un nervio vestibular. Y esa es la presentación de todo mi trabajo, así que espero que haya salido bien y adiós.